Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Hace mucho que no tenemos un vídeo hablando de lecturas, así que hoy os traigo algunas de mis lecturas recientes, no de todas las que he tenido desde la última vez que hablamos, por supuesto, pero he escogido además algunas que creo que pega bastante para otoño. Quizá no todas, pero creo que hay muchas que pegan un poco, así que podría ser que alguna de estas lecturas fuera tu próxima lectura otoñal, así que quédate hasta el final del vídeo porque hacia el final voy a enseñar algunas que sí o sí son otoñales. Y bueno, antes de empezar solo quería decir que hola, perdonad porque el canal tenga a veces una semana con vídeo, una semana sin vídeo. Si habéis visto mi último vídeo, que os lo dejo por aquí en la descripción, sabéis que estoy en un momento muy caótico. Perdonad también si no he traído mi típico vídeo de reset, que ahora en septiembre es lo que apetece. Lo que pasa es que a mí se me está haciendo un poco difícil hacer un reset cuando estoy cambiando de vida a lo bestia. Pero por si os habéis quedado con las ganas y no habéis visto el vídeo reset y preparándonos para septiembre que hice el año pasado, os lo voy a dejar porque creo que es un vídeo que está muy bien. No sé si es malo que yo lo diga, pero la verdad me lo ocurre un montón y es básicamente lo que yo hago más o menos en septiembre cuando quiero cerrar bien el verano y prepararme para aprovechar esta nueva energía de septiembre, de empezar a tope, de la vuelta al cole, de la vuelta a proyectos, de la vuelta a rutina, etcétera. Pero bueno, me callo ya porque hemos venido a hablar de libros, de lecturas. Vamos a hablar de lecturas de novelas, de ficción en su mayoría, pero también de cómics y de mangas. Así que si también te gustan esos formatos, quédate. La primera lectura de la que os quiero hablar es No tocarás, de Núria Pérez. Os dije en el anterior vídeo de libros, creo que lo iba a leer y efectivamente me lo leí. Lo devoré, más bien, eso yo creo que es la mejor manera de hablar de este libro. Creo que es muy adictivo, creo que es muy fácil de leer. Tiene un estilo de narración en el que tenemos a tres personajes diferentes que nos van a narrar no en primera persona, creo, si no recuerdo mal, que es en tercera persona. Sí, es narración en tercera persona, lo acabo de comprobar. Son tres personajes que están en épocas históricas diferentes, pero que están conectados a través de unos objetos, o más bien un tipo de objeto, cuya historia en común las va a conectar a través del tiempo. Es muy interesante, la autora ya os ha hablado de ella, es Núria Pérez, es una de mis narradoras favoritas de la vida, me encantan sus podcasts, que os los vuelvo a recomendar, aunque ya os los he recomendado 50.000 veces. Y la verdad, si estáis buscando una historia sobre mujeres, una historia que sea histórica pero no se centre en los hechos históricos, una novela que sea entretenida, de ficción, que te dé curiosidad de qué ha ocurrido con esos personajes que van a pasar en sus vidas, tres protagonistas además muy diferentes, en épocas de sus vidas totalmente diferentes, con ideales diferentes, o sea que no os penséis que porque las una un objeto van a ser personas parecidas, para nada. Bueno, una delicia de libro. Yo ya quiero que Núria pues publique más y que publique más podcasts, por favor. ¿Cómo ha sido verano? Pues yo he leído mucho en digital. La primera lectura que leí en digital así en agosto, creo, no sé si me pilló también en julio, fue Las maravillas de la tienda de Chompa Dong. Como siempre, los digitales, pues os lo pondré la portada por aquí. A lo mejor os suena. Esta autora yo no había leído nada de ella y parece ser que esta novela es un poco lo que pasó a continuación de una novela que había publicado con anterioridad, que fue un bestseller en Corea. Es un libro que puedes leer sin haber leído esa primera novela, de hecho yo lo he leído así. Y no sé la verdad si eso fue un error. No sé si a lo mejor me hubiera ayudado a conectar más con los personajes si hubiera leído la primera novela, pero tengo que deciros que a mí no me gustó. No me gustó, me decepcionó un poco, no sé, tampoco iba con una expectativa clara, la verdad. Es una novela que se basa en el periódico histórico del COVID, lo cual fue interesante, pues revivir un poco toda esa época ahora ya que han pasado unos cuantos años. Pero también hizo que para mí la lectura fuera un poco lenta y no sé, era como que se centraba demasiado eso en la trama. Son historias de diferentes personajes y la verdad a mí también lo que me pasó es que los personajes van y vienen muy rápido, entonces tampoco me daba tanto tiempo a conectar emocionalmente con sus problemas. Y para mí también los problemas se resolvían demasiado rápido, demasiado fácil. Gente que cambia de mentalidad de la noche a la mañana, gente que de repente, que puede pasar, ¿no? Que de repente tengas una epifanía y ahí ese sea el principio de tu nueva vida, pero para mí casi todos los personajes tenían como un cambio muy radical, muy repentino, muy rápido, entonces no podía evitar no sentir ningún tipo de emoción por este cambio.
no me importaba mucho el personaje porque tampoco había salido tanto, porque como ya os digo, son diferentes personajes que salen a lo largo de la novela, y como encima no le tenía cariño a los personajes principales que sí que salen durante todo el rato porque vienen de esta otra novela, pues no sé, os digo, yo os aconsejaría, y no sé si esto es raro porque yo no lo he hecho así, entonces no sé si la otra novela será buena o no, pero yo de darle una oportunidad, yo le daría la oportunidad a la otra novela. He visto que tiene reseñas mucho mejores, he visto que a la gente en general le ha gustado mucho más la primera, porque creo que ha sido bastante error empezar por la segunda. Yo la verdad, como no me ha gustado mucho el estilo narrativo, no me ha cautivado y, siento decirlo, me ha aburrido un poco en algunas veces, me notaba que tenía que forzarme a seguir leyendo porque simplemente quería terminar el libro. No sé, no lo recomiendo. A lo mejor si te ha gustado muchísimo el primer libro, pues sí, porque imagino que le tendrás algo de cariño a los personajes, pero en mi caso no fue así. Obviamente no estoy diciendo que sea un libro horrible. Creo que también para mí no estoy muy segura del trabajo de traducción que se ha hecho. Había veces que las frases eran demasiado literales para mí, el cómo se había traducido, y quedaban muy extrañas en español. Yo imagino que es un trabajo muy difícil, por supuesto, porque además el coreano tiene unas maneras de expresarse que son muy diferentes a nuestra lengua, pero también para mí creo que el trabajo de traducción que se ha hecho de este libro del coreano al castellano no me ha convencido tampoco, Pero bueno, eso ha sido una de las pocas decepciones que he tenido. Evidentemente, si te ha gustado mucho esta novela, porque sé de gente que le haya gustado, pues serviría un montón que en comentarios dijeras por qué te ha gustado, porque puede ser, evidentemente, todo esto es como cuestión personal, entonces a lo mejor a alguien le sirve más tu opinión que la mía, pero bueno, esa ha sido mi opinión. Estaría muy interesada en saber cómo os habéis sentido sobre estas cosas que he comentado y si habéis leído el primer libro, sobre todo. La siguiente novela que he leído es una de Agatha Christie. Yo me encanta Agatha Christie, yo cualquier cosa que escriba Agatha Christie, pues yo me la voy a leer. Soy súper fan, me encantan sus libros, todos los que he leído, incluso los que no me han terminado de sorprender tanto. Aún así, pues nunca creo que es una pérdida de tiempo leer a esta pedazo de autora, y no sé por qué siempre en agosto me apetece leerla. Algo pasa, que en cuanto se superan los 30 y pico grados me apetece como un asesinato de Agatha Christie. Entonces, bueno, tengo ya casi como tradición de cada verano leerme uno, y en esta ocasión escogí uno que me pareció como un título bastante veraniego que vi por eBiblio. Así que bueno, escogí uno que me dio la sensación de que iba a ser muy veraniego porque se llamaba Sangre en la piscina. No sabía nada de este misterio, así que le di una oportunidad. Es un caso de Hércules Poirot y tengo una opinión un poco extraña sobre esta novela porque me ha gustado muchísimo, pero como fan de Agatha Christie, si me centro en la parte de misterio y en la parte de lo que es el caso del asesinato, para mí sería uno de los peores que he leído. Me explico. Es un libro en el que el asesinato en cuestión tarda muchísimo en ocurrir, creo que iba por el 33%, me marcaba el lector digital y todavía la persona no había muerto. Creo que fue en ese momento cuando pues fue asesinado la persona que es asesinada, y Hércules Poirot no sale hasta un poquito más tarde que eso. Esto es bastante tarde realmente. En mi experiencia, en muchas novelas de Agatha Christie normalmente el asesinato ocurre pues en las primeras páginas, porque es a lo que vamos, ¿no? Es verdad que algunas veces que hay una presentación de personajes un poco más larga, pero esta es la más larga que he leído hasta la fecha. Evidentemente no me he leído todos los de Agatha Christie, entonces puede ser que simplemente haya coincidido con que justo haya ido a elegir los que siempre iban más como al meollo del asunto, pero es algo que me ha extrañado, me ha llamado la curiosidad, no me ha importado porque esos primeros capítulos de presentación de personajes me han gustado muchísimo, la construcción de personajes de esta novela. Entonces, claro, es un poco extraño porque me ha encantado todo el drama que tenían los personajes entre ellos y me ha gustado mucho las personalidades de cada uno de ellos, que en algunas otras novelas de Agatha Christie pues al final no terminaba de conocer a los personajes para nada, porque sí, los principales más o menos los vas diferenciando, pero a veces van tan rápido precisamente al asesinato que hay algunos que incluso si tienen como categorías parecidas o nombres parecidos, de Mr. Smith y el Sir Sirth, ¿no? Pues a mí se me confunden el Smith y el Sirth y estoy siempre pensando, vale, ¿este es el policía o este es el vecino? ¿No? ¿Cuál era cuál? Pues en esta novela pues no me ha pasado eso para nada, porque los personajes están súper bien definidos desde el principio y los conoces de pe a pa desde el principio. Ahora bien, la parte del asesinato, la verdad, a mí me encanta que Agatha Christie a mí siempre me sorprende. Este quizás es el que menos me ha sorprendido. No digo que sea muy obvio lo que pasa, pero es verdad que hay un elemento que es como de las cosas que deberían ser más sorpresa, o eso me daba la sensación a mí, que para mí ha sido muy evidente, muy obvio. Era como, vale,
esto es lo que está pasando. O sea, en cuanto lo leí fue como, vale, esta cosa en concreto está ahí, vale, me he enterado al leerlo. O sea, no ha habido, no era ni siquiera de, a lo mejor, es que era como inmediato. Y luego en cuanto a quién fue, o cómo fue, o quiénes fueron, o qué pasó, todo esto, no es como que lo supiera al 100%, pero era como que había un par de opciones para mí muy obvias y era una de esas opciones. Entonces, bueno, no digo que lo hayas sabido 100%, no me has supuesto ninguna sorpresa. Que eso es raro, normalmente me sorprende. De hecho, es una de las cosas que me gustan precisamente. Y creo que si sois lectores de Agatha Christie, pues a lo mejor estáis conmigo en esto, ¿no? Que tiene una mente magistral y hay en muchos casos que estás convencido de, ay, pero ¿cómo puede ser? Esto es muy fácil y al final, ¡pam!, te sorprende. Bueno, pues este no es así. Entonces, en ese sentido no lo recomendaría. Si tú vas a Agatha Christie por que te sorprenda un montón con quién es el asesino y cómo se ha hecho, para mí este es de los peores. Pero me han gustado tanto los personajes que me ha encantado leerlo y he estado súper adicta. Me lo he leído además en 2 días, creo. Y en sentido personajes es de los que más me ha gustado de los que he leído de ella. Ahora, eso sí, también tengo que decir que para mí el final hizo un poco así la novela. Como al principio para mí era muy fuerte y estaba a tope con la drama de los personajes, y conforme las cosas se iban como aclarando un poco, hubo un momento en que para mí la narración pues se relancerizó un poco y dejó de ser tan interesante, y para mí también el final fue un poco como apresurado y fácil, entre comillas. Sentimientos contradictorios, ¿os lo recomiendo? Pues no sé, la verdad, si no habéis leído Agatha Christie no sería la novela que os recomendaría para empezar Agatha Christie. Creo que hay otros títulos que son mucho más interesantes, que te dan una sorpresa mucho más grande y que además son muchos más icónicos de la autora. Quizá empezaría por los más populares o por alguno que sea pues de los favoritos de la autora. Siento que me he enrollado muchísimo con Agatha Christie. Vamos a continuar. Vale, de la última novela que os voy a hablar, que también es una lectura que he hecho en digital, es de un libro que ha sido publicado por una creadora de contenido de YouTube que yo sigo, que se llama Aloma. En YouTube ella es Aloma Bai, me gustan bastante sus libros, es una chica muy maja, muy simpática, muy creativa y que tiene una sensibilidad muy guay a la hora de cómo crear sus planos, y en fin, pues es una chica de Madrid que es bastante simpática. Si estáis metidos en el rollo YouTube de España, probablemente os suene si os gustan los temas que yo también toco, porque bueno, está en el círculo de Irene Nortes, de Berta Pime, en fin, todas estas creadoras de contenido que yo personalmente las sigo, y me dio un poco de curiosidad porque pues ha estado publicando libros. Esta es su primera novela. También tengo sentimientos contradictorios con esta novela que se llama El síndrome de la chica con suerte. Tengo que decir que al principio de la novela, cuando empecé a leerlo, y además yo iba muy pendiente de, vale, es la primera novela que ha publicado esta persona, entonces bueno, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? O al menos yo lo estaba teniendo en cuenta. Tengo que decir que la narración al principio me sorprendió un montón, me gustó, un estilo narrativo pues rico en descripciones, que a la hora de hablar del duelo que supone romper una relación que ha durado años, me parecía que se notaba un montón que imagino que la autora ha pasado por ello, porque creía que estaba muy bien expresado, muy bien comunicado, me transmitía todo ese pesar, todo ese duelo que estaba viviendo la protagonista de la novela, y en ese sentido me ha gustado bastante, me ha gustado la ambientación y me ha enganchado bastante desde el principio. Ahora sí, he tenido una experiencia un poco extraña leyendo esta novela, y es que me ha dado la sensación de que del principio a la mitad de la novela, o un poquito menos de la mitad, he leído lo que es la novela, y luego a partir de ahí me daba la sensación de que el resto del libro ya el conflicto casi que no existía y era casi como leer un fanfiction de la novela. Digamos que la novela está basada como en la relación que tiene la protagonista con su ex y con el recuerdo de su ex y con todo lo que pasó en la relación, y está intentando superar eso, y luego pues hay otra relación, otro chico que aparece por ahí, y digamos que hay otra parte de la novela que es qué pasa con este chico y qué pasa con la relación de ella con este chico y de ella consigo misma y de ella con sus amigas. La de ella consigo misma y la de ella con sus amigas evidentemente pasa a lo largo de toda la novela, y no sé, a mí me ha interesado un poco menos la parte en la que aparece este chico y todo lo que pasa después con este chico, y esa es la parte en la que a mí me ha dado un poco más sensación de fanfiction. No lo digo de una manera negativa, porque hay fanfictions increíblemente bien escritos y hay fanfictions pues que están peores escritos, ¿no? Pero sí un poco en este sentido de que me faltaba conflicto, me faltaba problema, me daba la sensación de que estaba simplemente leyendo sobre la vida de la protagonista, pero que no había ya mucho más que contar en cuanto a su desarrollo personal. Evidentemente el personaje seguía desarrollándose, pero
era como, a mi parecer, muy poquito y no justificaba que yo como lectora siguiera leyendo la historia en ese sentido. Entonces por eso ha sido un poco extraño, porque la primera parte me ha gustado un montón y a partir de ahí ha sido un poco como, bueno, está bien saber que las cosas le van funcionando y que va superando ciertas cosas, pero no sé qué hago aquí. Esa era un poco mi sensación. Algunas cosas un poco realistas, pero bueno, es una novela que yo te animaría a darle una oportunidad si te apetece algo muy fácil de leer y que sea un poco como una ensoñación que hemos tenido muchos de y si lo dejo todo y me voy al pueblo a vivir y allí me abro una librería, ¿no? Muy romantizado el tema de una librería, no me ha parecido nada realista en ese sentido, pero bueno, es un poco lo que vas, ¿no? Me abro una librería, es un poco como estas películas que a veces ponen en televisión a la hora de la siesta, que son como suecas o alemanas, no sé dónde son, y que pues típica rom-com de estas de señora que quiere un cambio de vida, se muda al pueblo y allí conoce a cierto hombre y de repente todo sale bien al final, pues es un poco así. Es un poco así, para que nos entienda. Tampoco le he odiado, pero os cuento, esa ha sido mi experiencia un poquito. No digo que no le vaya a dar otra oportunidad a Loma, de hecho su segundo libro fue literatura fantástica, pero creo que me voy a esperar un poco. Pero tengo muchas ganas, esto va a ser muy cortito, pero tengo muchas ganas de hablaros de mi siguiente lectura. Como sabéis, si habéis visto otros vídeos míos, si no, pues os lo cuento ahora, estoy haciéndome la colección de Witch Hat Atelier, que definitivamente con este tomo 4, que mirar esta portada, por favor. Y con el siguiente, que también lo he leído este verano, el quinto, que es el último tomo que tengo, que sí lo cogí porque mirar esa portada, no me digáis que es la portada más veraniega que habéis visto en manga en los últimos tiempos, o al menos para mí lo es. Además me pega también mucho como para final de verano, principio de otoño, ¿no? Una playa así con el atardecer o amanecer, según lo mires. Pero mirar por favor el dibujo, de verdad. ¿Qué deciros de Witch Hat Atelier? La verdad es que a mí cada vez me está gustando más, porque siento además que en estos dos tomos conocemos precisamente más a estas dos, que son las compañeras de la protagonista, que nos faltaba información sobre ella, ¿no? Entonces ahora siento que las conozco mejor, que conecto más con ellas, que me gustan todavía más. La historia, no os voy a dar spoilers, no os preocupéis, pero la historia de esta mujer y lo que pasa en algún día, si puedo, haremos un club de lectura en este canal o algo, porque yo necesito hablar de estas cosas con spoilers con quienes estéis también metidos en Witch Hat Atelier y cosas así, porque los feelings que tuve yo, madre mía, leyendo el tomo, creo que fue el 4 o el 5, los dos, el 4 y el 5, con esta chica, y si los que sabéis de qué hablo, sabéis de qué hablo. Pues qué deciros más de Witch Hat Atelier, es un mundo fantástico, va de brujitas, tiene un lore increíble, tiene un world building que es súper original dentro de elementos que hemos visto 50.000 veces, que son las brujas y todo esto, ¿no? Que están muy de moda. Esta es una de las lecturas que os decía que me pegan bastante para otoño, entonces si os interesa el manga, yo recomendaría este manga para empezar con lecturas mangas. Si os interesa la fantasía, si os gusta todo el tema fantástico, sí. Yo ya, después de leer el 5, dije, va a ser uno de mis mangas favoritos, sí, lo considero ahora mismo mi manga favorito, Witch Hat Atelier, y eso que solo voy por el quinto. Tiene un dibujo que es imposible que alguien dibuje tan bien, pero es posible porque estoy viéndolo aquí, pero es increíble. Y de momento pues mucho más intrigada con la trama después de este quinto tomo, y también mucho más intrigada con qué personajes van a aparecer más en los siguientes y cómo se va a seguir desarrollando la historia. Yo espero de verdad que los personajes que han salido hasta ahora más secundarios, que salgan más, que nos olvidemos de ellos, porque han salido un par de personajillos muy adorables que yo estaría muy triste si no vuelven a salir. Y por último os voy a enseñar mi lectura actual, que estoy intentando leerla muy poquito a poco porque estas cosas pues cuestan dineros y se leen en un soplido, que eso es lo único malo de los cómics, ¿no? Pero vi esto en la librería aquí y me vais a entender, yo no pude salir de la librería sin esto. De hecho, bastante que no cogí el segundo, que también lo tenían. Os voy a enseñar un poco el dibujo porque es una de las grandes razones por las que cogí esto. ¿Va a ser mi nueva lectura Spooky Season, Cute Season con witches, brujitas, vampiros y tal? Sí. Voy a tener que ahorrar mucho dinero si quiero hacer esta colección también, pero bueno. Os explico, se llama Morgana and Oz. Imagino que en español sería Morgana y Oz. Morgana es ella, es
la hija de una familia de brujos y él se llama Oz, es de un clan de vampiros, del clan de los vampiros rojos, que están enemistados con la familia de esta bruja. No sé si creo que con todos los brujos en general, pero en concreto estas dos familias pues se llevan muy mal. La familia de los brujos quiere controlar un poco la situación, así que los invitan a cenar y ellos aceptan, pero solo quieren tenderles una emboscada y fingen que la sangre que le han ofrecido está envenenada, así que salta todo el conflicto. El abuelo de los magos desaparece, Oz también desaparece y es todo un follón, todo está patas arriba y la familia de brujos está un poco en peligro porque a lo mejor tienen consecuencias legales y no les dejan hacer más magia, algo así. Eso es un poco el principio de la novela. ¿Qué pasa? ¿Por qué desaparece Oz? Porque conoce a Morgana, que es nuestra protagonista, que es una brujita que le cuesta mucho controlar sus poderes, y cuando todo se desata, ella sin querer transforma a Oz en un gatito adorable blanco que solo ella puede entender. Con ese plot, dime que no te he convencido para darle una oportunidad como cozy lectura de cómic otoñal. O sea, voy por aquí. De hecho, me acuerdo, así que os voy a enseñar a marcapáginas porque me han regalado este marcapáginas y decidme que no es impresionantemente otoñal también. Y pues me lo estoy pasando muy bien, es muy divertido, el dibujo me encanta, os he enseñado un poquito y la historia me parece que tiene un toque como muy divertido, es muy inocente, aunque tiene así un toque de picardía, y la relación de ellos dos creo que va a ser muy muy entretenida de leer y por supuesto los shipeo ya un montón. Así que bueno, eso es todo lo que quería comentaros. Decidme si os apetece que hagamos algún vídeo más hablando en concreto de manga o de cómic. De cómic no leo tanto, pero bueno, siempre estoy un poco confundida si preferís mezclar ficción, novela, etcétera, con cómic, manga, o si preferiréis un apartado más aparte, valga la redundancia, de manga. Si has llegado hasta el final de este vídeo, muchísimas gracias. Déjame un emoticono de un librito y así sé que eres del club de los guays que se quedan hasta el final de los vídeos. Y por favor coméntame si tienes alguna lectura que estás teniendo ahora que te esté gustando mucho o algún libro que tengas muchas ganas de leer para esta temporada de otoño. Te leo. Muchísimas gracias, gracias por seguir aquí, gracias por seguir pese a lo caótico que es este canal a veces, y ya os enseñaré un poco qué tal va mi misión mudanza, mi misión retorno a España. Pero tengo ahora mismo, esto es lo único que está no caótico en mi casa en estos momentos, así que tenía que aprovechar para un último vídeo de lecturas en este rincón. Un saludo enorme, chao.